Miniseries Tantunesgo TV. Un recorrido documental por historias, testimonios y acontecimientos de personas católicas. Acompáñanos. Vita vitae omnis creaturae, Sanctus es vivificando forma. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. La profundidad de estas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan nos llevan a ahondar un poco más en la vida de Santa Hildegarda, nacida en Bermersheim, en el Valle del Rin, actualmente Renania-Palatinado en Alemania, durante el verano de 1098, que no era tan caluroso como en los tiempos actuales. El 7 de octubre de 2012 fue declarada doctora de la Iglesia y el Papa emérito Benedicto XVI expresó lo siguiente sobre ella. Cari fratelli e sorelle, nel 1988, in occasione dell'anno mariano, il venerabile Giovanni Paolo II ha scritto una lettera Con aguda sensibilidad sapiencial y profética, Hildegarda fija la mirada en el acontecimiento de la revelación. Su investigación se desarrolla a partir de la página bíblica, a la que en sucesivas fases permanece sólidamente anclada. La mirada de la mística de Bingen no se limita a afrontar cuestiones individuales, sino que quiere ofrecer una síntesis de toda la fe cristiana, en sus visiones y en la sucesiva reflexión. Por lo tanto, ella compendia la historia de la salvación desde el comienzo del universo a la consumación escatológica. La decisión de Dios de llevar a cabo la obra de la creación es la primera etapa de este inmenso itinerario que, a la luz de la Sagrada Escritura, se desenvuelve desde la constitución de la jerarquía celeste hasta la caída de los ángeles rebeldes y el pecado de los primeros padres. A este marco inicial le sigue la encarnación redentora del Hijo de Dios, la acción de la Iglesia que continúa en el tiempo del misterio de la encarnación y la lucha contra Satanás. La venida definitiva del reino de Dios y el juicio universal serán la coronación de esta obra. Una mujer de una relación íntima con la palabra de Dios, quien se dejó atravesar de forma providente por esa espada que le era regalada. Los expertos la consideran una teóloga desde la concepción patrística, es decir, desde el estudio del pensamiento, de las doctrinas y obras del cristianismo que desarrollaron los primeros padres de la Iglesia en los siglos I y VIII después de Cristo. Por eso se dice que si alguien reza, es teólogo, y si alguien es teólogo, reza. Para Hildegarda, hablar con Dios era algo constante, como debería serlo para todos los católicos cuando nos adentramos en el conocimiento de la palabra y nos dejamos envolver por las gracias para caminar en la voluntad de Dios, tal como le pasó a Santa Hildegarda, a quien además le fue mostrada toda la grandeza dispuesta por Dios para el hombre y la mujer como complementarios de su obra y la posibilidad de santificarse en el conocimiento de la verdad. El Papa Juan Pablo II dijo de ella: Enriquecida con particulares dones sobrenaturales desde su tierna edad,
Santa Hildegarda profundizó en los secretos de la teología, medicina, música y otras artes, y escribió abundantemente sobre ellas, poniendo de manifiesto la unión entre la redención y el hombre. Desde mi infancia, cuando mis huesos y mis nervios y mis venas aún no estaban consolidados, siempre y hasta el tiempo presente, contando ya más de 70 años, he gozado en mi alma con el don de esta visión. En ella, mi espíritu, por la voluntad de Dios, asciende hacia lo alto del firmamento y hacia diversas corrientes de aire y se extiende a través de pueblos diferentes, aunque se encuentren en regiones lejanas y en lugares para mí remotos. Y porque veo estas cosas de esta manera, por eso también las percibo según el movimiento de las nubes y de otras criaturas. Pero yo no oigo estas cosas con los oídos de mi cuerpo, ni con los pensamientos de mi corazón, ni las percibo por la acción conjunta de mis 5 sentidos, sino solo en mi alma. Llega al mundo como una estela que ilumina a muchas generaciones, no solo por sus escritos, sino por su forma de ver la vida y la dignidad que da tanto al hombre como a la mujer. Hildegarda llega al hogar de los nobles Hildeberto Bermersheim, caballero al servicio de Meginhard, conde de Spanheim, y de su esposa Matilde de Mersheim-Naet. Fue la menor de 10 hijos y la presentaron a Dios para que le sirviera, tal como era la tradición medieval. Sus padres la entregan a la condesa Judith de Spanheim, Jutta, hija del conde Esteban II de Spanheim, y por tanto noble como ella, para ser instruida en el salterio, la lectura del latín, pero no la escritura, así como la dedicación a alimentarse constantemente de la Sagrada Escritura, acompañada del canto gregoriano, lo que hicieron de ella una gran mujer culta, entregada a la voluntad de Dios, dócil aunque de carácter y temperamento fuerte, que le sirvieron para adentrarse en la fundación en su momento del monasterio de Ruppersberg, el 17 de septiembre de 1179, bajo la observancia de la regla de San Benito de Nurcia. A los 42 años, en 1141, en plena oración, como explicaría Hildegarda, se abrió el cielo para darle paso a una flecha de fuego que atravesó su cerebro y corazón, y las visiones que la acompañaron desde niña se hicieron más claras y recibió el mandato de Dios de escribir lo que se le comunicaba. En el mismo instante adquirió la inteligencia del sentido de los libros santos, es decir, del Salterio, del Evangelio y de los otros libros canónicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y de lo alto llegó una voz que le dijo: Ceniza de ceniza, podredumbre de podredumbre, di y escribe lo que ves y lo que oyes. Sin embargo, esta situación llevó a Hildegarda a experimentar el miedo a la burla, aunque la voz le urgía transmitir los mensajes. No teniendo otra alternativa y siendo obediente, empieza a compartir las visiones que le llegan de forma sobrenatural. Los abades de la orden benedictina inician un proceso de observarla y llevan su caso al capítulo de los canónigos de Maguncia, donde los prelados reunidos en una especie de concilio discuten en el tribunal de los romanos pontífices.
De forma providente Dios puso a San Bernardo, ya que la guió, acompañó y le ayudó a Hildegarda a caminar por ese sendero místico que le regalaba el cielo. En esa época del medioevo, una mujer que tuviera visiones entraba a ser mirada con detenimiento, se le trataba de loca o de tener pactos con el demonio si no se comprobaba la valía de sus mensajes y visiones. Actualmente, la Iglesia se cuida mucho y prefiere el dictamen de los psicólogos y psiquiatras cuando se dan caso de visiones o voces místicas en personas, porque no siempre se está frente a una persona mística y puede ser perfectamente el gran engañador, el demonio presentándose como ángel de luz, porque todo debe estar en coherencia con la visión y la vida de las personas, especialmente que se cumplan los mandamientos de Dios, como era el caso de Santa Hildegarda, que fue fiel en todo momento. Quienes estudiaron y siguieron el caso de Santa Hildegarda expresaron: ¿para qué se revelan tales misterios a una mujer necia e ignorante cuando hay tantos hombres sabios y poderosos? Esta pregunta produjo una gran pesadumbre en Santa Hildegarda. Al oír estas cosas, mi corazón se encogió, mis venas y mi carne se secaron, y yo no cesaba de derramar lágrimas y de gritar: ¡ay, ay! Dios no confunde a los que confían en Él. Gracias a estas obras que Dios inspiró en ella, llega el primer libro de la Santa Escivias, Conoce los Caminos, que contó con la ayuda de un secretario y amanuense, uno de los monjes de Disibodenberg, llamado Volmar, y tuvo de colaboradora a una de sus monjas, Ricardes de Stade. Una particularidad en Santa Hildegarda es que sus visiones fueron totalmente en vigilia, nada en sueños o periodos de éxtasis, todo en total conocimiento racional. Ese caudal de gracias del cielo la condujeron a ser una gran teóloga, mujer de una humildad inmensa que siempre reconoció su poquedad frente a la grandeza del Omnipotente. Siempre expuso claramente, según Dios se lo revelaba, que hombre y mujer son el complemento perfecto que Dios ha puesto sobre la tierra, y ese universo sexuado donde ambos son diferentes les permite ser compatibles con los designios de Dios. Todo su trabajo con respecto a la grandeza del hombre y de la mujer fueron complementados gracias a la influencia que tuvo de la escuela de San Agustín. Hildegarda reconoce que el pecado está, pero también la esperanza que tiene el hombre cuando se encuentra con Dios, cuando se deja enamorar por Él, porque el Espíritu de Dios es el que mueve el macrocosmos y quien genera la armonía en el universo y el hombre. Y en armonía con ese mundo de Hildegarda, en esta primera parte en la cual sentimos cómo el viento al cual se refirió la santa en sus trabajos nos va invadiendo también. Dejamos que la presencia del Espíritu de Dios se manifieste en este momento y nos despedimos con esa suave brisa de la palabra para ser santificados en la verdad. Miniseries Tantum Ergo TV. Un recorrido documental por historias, testimonios y acontecimientos de personas católicas. Acompáñanos.